Muy buenos días, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos de nuevo a este programa especial mirando a la última hora de las protestas juveniles que están teniendo lugar en Marruecos. Protestas que ponen en jaque a Mohamed VI en un momento en el que se mira a los recortes en el gasto social. Los jóvenes, sobre todo, se quejan del poco gasto que hay en sanidad y además hay indignación por el próximo Mundial de 2030, Mundial que Marruecos comparte con España y que está empezando a despertar la indignación, sobre todo en la generación Z. Ayer les contábamos al menos 3 fallecidos en estas protestas, más de 400 detenidos en unas protestas, unas manifestaciones que comenzaron el pasado sábado. Marruecos está siendo escenario de una ola de protestas que protagonizan sobre todo los jóvenes del país, algo parecido a lo que ha sucedido en otras zonas del mundo en las últimas semanas. La generación Z empieza a rebelarse. En concreto, en Marruecos están desencantados con las expectativas de futuro. Piden reformas en la educación y en la sanidad. Vemos también muchas protestas, muchas quejas por la corrupción que hay en su país y además se está normalizando esta corrupción entre las élites políticas y económicas del régimen alauí. En varias ciudades del país se han producido enfrentamientos de jóvenes con la policía. En concreto, sobre todo, se apunta a al menos 2 fallecidos, además de asaltos. En las últimas horas, sobre todo en la última noche, hemos visto saqueos masivos en Marruecos. Unas protestas que, como decimos, ya se han llevado por delante a 2 personas en un momento en el que se está mirando sobre todo a cómo va a afectar esto a Mohamed VI, que al parecer también cuenta con problemas de enfermedad. Hace poco más de 2 años comenzó una concentración ante la sede del Parlamento en Rabat ante la escasa capacidad de convocatoria de las protestas sociales. Organizaciones que llevan 2 años quejándose, pero que empiezan a ver cómo pues está desde luego causando impacto. Vamos a analizar durante la próxima hora qué suponen estas protestas en Marruecos, hasta dónde pueden llegar, si pueden llevarse por delante o no a Mohamed VI, sobre todo si puede poner en peligro también la participación de Marruecos en el próximo Mundial. Vamos a empezar ya con los expertos y tenemos a Marta González, analista política internacional. ¿Qué tal? Muy buenas, Marta, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues intentando medir hasta dónde llega esta crisis política en Marruecos, estas protestas que, como decía, comenzaron el pasado sábado y amenazan con ir para largo. Se está viviendo una crisis social en Marruecos. ¿Cuál es el problema de fondo de estas protestas? Bueno, el problema de fondo podemos decirlo que hay un problema global y un problema local. El problema global tiene que ver con el aumento de la natalidad en todo el mundo y con una generación, la generación Z, que tiene unas expectativas que no están cumplidas o no se están cumpliendo en la mayoría de los países. Tienen problemas de acceso a la vivienda, de acceso a los servicios sociales, cuestionan los servicios y las instituciones de sus respectivos países, y cada una de las protestas que se están llevando en diferentes países, empezando por la de Nepal, que es la que tenemos más cerca en el tiempo y la que de alguna manera ha centrado, se ve como un ejemplo para futuras protestas en otros lugares del mundo, tienen esos mismos componentes de crisis social, política, económica, institucional. Y a nivel local, por centrarnos en Marruecos, tenemos que ver que hay un país que está vertebrado desde el punto de vista político e institucional, pero muy quebrado a nivel social y económico. Vemos como hay una población que supone el 41% de la población total, que no tiene acceso a los servicios mínimos, que no tiene garantizada la educación de calidad, que la mayoría de esa población está saliendo al extranjero. La mayor parte de la comunidad marroquí está en España, en Francia, en Bélgica y en Países Bajos. Por lo tanto, es un país que ahora mismo, por un lado, estamos viendo que está intentando dar un salto cualitativo en una transformación económica y de desarrollo visible en las élites, pero por otro lado, esa transformación no está llegando a las capas más desfavorecidas, pero también a las capas medias de la población. Hay una crisis social profunda que yo creo que vamos a poder tratarla con más profundidad en este tiempo de debate.
¿Y qué visos tienen de prosperar estas protestas, Marta? Porque estábamos hablando, bueno, de la corrupción, ¿no?, que también es uno de los temas principales, de la sanidad, del acceso a la vivienda, algo que, bueno, también empieza a sonarnos en los países europeos. Hemos visto altos cargos en Marruecos que ya empezaban un poco a ceder a estas demandas, decían, bueno, como que se puede dialogar, se puede negociar. ¿Estas protestas van a servir para algo? ¿Crees que bueno, el gobierno va a ceder de alguna forma ante esta crisis que, bueno, tiene pinta de que va a ir para largo? Bueno, es que en Marruecos tenemos que hablar de dos gobiernos, o de un gobierno real, que es el MACDEN, que es el Consejo Asesor que está alrededor de la monarquía y que en realidad dirige los destinos del país, y luego el gobierno elegido por el pueblo en elecciones que tienen lugar cada 4, cada 5 años, en el margen y en el contexto de los partidos políticos que, dentro de la democracia constitucional parlamentaria, con sus características particulares que tiene el sistema marroquí, forman parte del sistema y la población los elige. Ese tipo de gobiernos, de partidos que llegan al gobierno, tienen un margen de maniobra muy pequeño. De ahí la frustración de la mayor parte de la sociedad, que ve cómo la corrupción institucional no ha garantizado que esas demandas sociales que se han canalizado a través de los partidos políticos tradicionales homologados no se cumplen, porque no tienen realmente poder para implementar las medidas institucionales, el cambio de medidas estructurales que el país necesita. ¿Quiénes son los que tienen que garantizar y que pilotar esos cambios estructurales? La monarquía y el consejo que asesora a la monarquía, que es el MACDEN. Y ahí estamos hablando de un sistema de corrupción institucionalizado que en este momento toma nota, me consta que están tomando nota, pero que es muy complicado que vayan a poner en marcha medidas drásticas inminentes, porque la monarquía en este momento está en un proceso de transición. El rey Mohamed VI está con una salud muy deteriorada. No significa que si le pasa algo a nivel personal y fallece, el régimen no esté, la continuidad de la monarquía no esté garantizada, porque sí está garantizada. La cuestión es que el heredero al trono en este momento, el príncipe Mulán, es un príncipe muy joven que va a tener que necesitar el asesoramiento bien del mismo Consejo del MACDEN, que asesora a su padre, o bien establecer un gobierno alternativo de personas afines, más tecnócratas, y que atiendan a las demandas sociales. El proceso va a ser muy lento y quizá las demandas sociales en este momento tienen un nivel de prioridad que a nivel institucional no creo que se vayan a garantizar con la necesaria celeridad que la sociedad demanda. Hay unas diferencias abismales cuando uno visita Marruecos, que es un país maravilloso para los turistas, que está en un proceso de transición y de transformación y de desarrollo muy evidente para los turistas, pero que, sin embargo, cuando uno penetra en el país, cuando uno penetra en las capas, en las zonas fuera de los circuitos turísticos, se da cuenta de que la pobreza, el nivel de infradesarrollo de las infraestructuras, simplemente las calzadas, los edificios, los servicios sanitarios son muy deficientes, y eso es lo que están demandando en este momento las manifestaciones. No están pidiendo un cambio de régimen, eso hay que decirlo, no podemos hablar de una primavera árabe en ese sentido, pero sí están hablando de justicia, de fin de la corrupción, de equidad
en los servicios públicos y en la distribución de la riqueza del país. Bueno, pues unas protestas que van cogiendo fuerza, que también vemos cómo van aumentando en su parte más violenta. Hemos visto cargas de la policía, hemos visto ya, lo decíamos antes, más de 400 detenidos, al menos 2 fallecidos. Otra de las preguntas que está en el aire, Marta, es por qué ha tenido tan poca repercusión en los medios. Decíamos, comenzaron el pasado sábado, es decir, prácticamente llevan una semana y parece que empezaron ayer, ¿no? Parece que ayer empezó a informarse de esto. ¿Por qué sucede esto? Ya no solo esta vez, sino en muchas ocasiones con Marruecos, porque decías, hombre, no es una primavera árabe, pero sí son protestas que no se recuerdan precisamente desde la primavera árabe. Bueno, son protestas que se vienen arrastrando ya desde antes de 2016, incluso que fue cuando el estallido de las primaveras árabes. Este caldo de cultivo social es permanente en Marruecos. Efectivamente, el sistema tiene un sistema de protección de la información hacia dentro del país muy, muy estricto y por lo tanto es casi normal que los medios de comunicación internos del país no se hagan eco de este tipo de revueltas por 2 razones. Primero, porque estamos hablando de un régimen que dentro de que en su constitución está definido como un sistema de democracia parlamentaria, no podemos asimilar el concepto de democracia que nosotros tenemos al concepto de democracia que se tiene en otros entornos fuera de Europa, Marruecos en particular. En segundo lugar, porque los propios sistemas de seguridad están definidos para proteger el sistema institucional monárquico y a la monarquía de posibles cambios de régimen. Y el cambio de régimen en los países musulmanes, en los países islámicos, tenemos el precedente de Túnez y tenemos el precedente de Egipto con la hermandad musulmana. Los cambios de régimen no siempre terminan en regímenes abiertos, democráticos, libres, igualitarios, sino que al final terminan siendo capitalizados por movimientos islamistas que apelan a la justicia social y a los cambios estructurales de vida para luego implementar sus agendas ideológicas radicales en el contexto religioso. Marruecos desde hace muchos años ha implementado un sistema en este sentido de control del discurso religioso, por lo tanto, los movimientos islamistas que podrían estar penetrando también, y ese es un peligro, penetrando en estas manifestaciones, lo están controlando de una manera que desde nuestro punto de vista puede ser muy, muy radical, pero hay que entender también el contexto en el que se mueven estas sociedades. Y luego hay que tener en cuenta otra cosa, y es que las protestas de esta generación se han gestado y se han organizado en las redes sociales. Esta generación en Marruecos y en el resto del mundo ya no se informan por los canales tradicionales, los medios tradicionales de comunicación, porque los consideran que son agentes del poder, agentes de un gobierno que es corrupto y de una información que está manipulada en origen. Por lo tanto, se sienten mucho más libres para expandir este tipo de mensajes a nivel internacional para conectar la generación internacional que tienen los mismos problemas que ellos. Las redes sociales es el elemento y el canal de comunicación más eficaz, cuando además no han cortado desde el punto de vista institucional las redes sociales. Van cerrando determinados canales o determinadas cuentas que por otro lado se vuelven a abrir,
pero no hay una censura en las redes sociales como sí ha habido en otros países, en otros regímenes, donde directamente se ha abogado por censurar y cerrar automáticamente Internet para evitar que esas demandas puedan ser vistas globalmente. Por lo tanto, son una ventana al mundo, aunque son una ventana cerrada al mundo interior de Marruecos. Pues otra de las preguntas, Marta, que se plantean a tenor de estas protestas tiene que ver, estábamos hablando del control que tienen de los medios, sobre todo bueno, pues de los medios de su país, no así de los medios internacionales. Decía yo antes que parece que estas noticias empiezan a verse, ¿no?, en los principales medios de comunicación. ¿Esto le puede pasar factura al régimen? No sé, se me ocurre, en su relación con la Unión Europea, puede tener un desgaste también en su imagen a nivel internacional. ¿Estas protestas pueden pasar factura al régimen marroquí? Bueno, eso es lo que se intenta desde la convocatoria de estas manifestaciones, dar a conocer al mundo una imagen que Marruecos ha tratado de evitar y de maquillar en la esfera internacional. Marruecos, desde hace unos años, casi una década, está intentando transmitir al mundo de que es un país que está avanzando hacia una transformación en todos los sentidos: democrática, transformación cultural, transformación educativa, transformación de desarrollo económico. Estas protestas lo que le están mostrando al mundo precisamente es que hay un nivel de corrupción tan elevado que todo el dinero que las organizaciones internacionales, también la Unión Europea, está dando a Marruecos para ese desarrollo de infraestructuras, de económico y de imagen al mundo, pues no se corresponde con lo que viven día a día una parte muy significativa de la población. En este sentido, sí le puede pasar factura, en el sentido de que la Unión Europea, pues a nivel institucional, haga una declaración como habitualmente hace, llamar la atención. Esto significa que vaya a reducir los fondos que le da a Marruecos, que vaya a reducir la cooperación que ya está en marcha con Marruecos, que se vaya a echar marcha atrás en la convocatoria del mundial, de los dos mundiales de fútbol, el mundial de 2030 y la Copa de África del año que viene. No, lo que sí es verdad, que vaya a caer el régimen y la monarquía, probablemente no. Yo lo veo muy difícil, porque institucionalmente Marruecos es un país muy sólido en ese sentido. Ahora, es un desgaste en la imagen del país, que no le va a quedar más remedio que atender las demandas de una parte de la sociedad que además no están fuera, no son drásticas, no están fuera de toda norma. Es decir, están pidiendo mejoras en la educación, mejoras en los servicios sociales, mejoras en la sanidad, que el dinero que haya un control más eficaz del dinero que gestionan las instituciones públicas. Por lo tanto, yo creo que en las próximas elecciones, y si hay un cambio de monarquía, de régimen, porque el rey pues Mohamed es esto, bien fallezca, o el testigo, pase el testigo a su hijo, al príncipe heredero, pues yo creo que la nueva generación va a tener en cuenta parte de esas demandas si quiere sobrevivir a largo plazo. Bueno, pues veremos qué decisiones se toman desde el gobierno marroquí, hasta dónde llegan estas protestas, con al menos ya 3 fallecidos. Muchísimas gracias, Marta, por tu análisis. Un placer. Un placer, gracias. Muchísimas gracias, muy buen día. Nosotros vamos a seguir con esta programación especial, mirando a este tsunami de ira que se ha desatado en Marruecos. Vamos a seguir sumando más voces, más expertos a este espacio, y contamos con Gustavo Morales, especialista en temas del Islam y director del Club de Periodismo del CEU. En este momento en el que, como decimos, se habla tanto, bueno, de esta generación Z que se está plantando en Marruecos, exigiendo la dimisión del gobierno, también reformas para una vida digna. Grupos de jóvenes están liderando estas protestas, exigiendo dimisiones y además, bueno, con
este tsunami de ira que les estábamos diciendo, que ya se ha cobrado la vida de al menos 3 personas en Marruecos. Habla de más de 300 detenidos en un momento en el que sobre todo se está hablando de este mundial al que los jóvenes, bueno, de alguna forma quieren renunciar, quieren que la prioridad sea, por ejemplo, la sanidad o la educación. Vamos a analizar, como decíamos, estos temas de la mano de Gustavo Morales, especialista en temas del Islam y director del Club de Periodismo del CEU. ¿Qué tal? Muy buenas, Gustavo, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, pues como decía, el mundo está pendiente de lo que está pasando en Marruecos, no solo en Marruecos. Llevamos en las últimas semanas, en los últimos meses, viendo cómo los jóvenes empiezan a plantarse, empiezan a protestar ante la que se viene, también en Europa, con recortes masivos que se esperan en Francia o en Alemania, pero con el foco en Marruecos. Quiero saber si estás sorprendido por estas protestas y, sobre todo, qué futuro les augura, si crees que esto va a ir para largo, que va a tener algún tipo de incidencia real. Las protestas tienen un antecedente claro, que fueron las revueltas del PAN, que sufrió el rey Hassan II, el padre de Mohamed VI, y que pusieron en grave peligro al país. Esas revueltas del PAN marcaron un antes y un después en lo que era la estabilidad del país alawí. Precisamente, probablemente, la inmigración favorecida desde el Reino de Marruecos ha sido una excita para disminuir la presión social, porque muchos de esos jóvenes que han emigrado a distintos países europeos, incluyendo España, no están allí en presencia y serían hoy una vanguardia muy importante de las revueltas para convertir lo que es ahora una protesta en una auténtica insurrección. Es decir, el régimen durante mucho tiempo sabía que esto iba a ocurrir, tenía el antecedente, como he dicho, las revueltas del PAN, y ha estado favoreciendo la salida de todos estos jóvenes entre los 15 y los 30 años para evitar que ocurra lo que está ocurriendo a la postre. Un momento de mucha tensión en Marruecos. Gustavo, vamos a intentar mejorar el sonido para que nuestros espectadores puedan escuchar bien tu análisis en este momento en el que, bueno, pues seguimos mirando a la última hora en torno a estas protestas masivas que están teniendo lugar durante las últimas horas en Marruecos. Los jóvenes se plantan, dicen que no quieren el Mundial y que la salud es prioritaria en este momento. El jefe del gobierno de Marruecos, por cierto, ha confirmado al menos 3 fallecidos, mientras que la policía informaba en un comunicado que 2 personas han muerto cuando los agentes recurrieron a la fuerza. Están viendo precisamente imágenes de ayer, imágenes de estas protestas con la policía cargando contra alguno de los manifestantes. Veían también subiendo algunas personas a los furgones, mientras también se han visto imágenes de protestantes que intentaban asaltar un edificio policial cerca de la ciudad costera de Agadir. Intentaban apoderarse de las armas almacenadas allí. Las autoridades no han dado detalles sobre cómo ha fallecido una tercera persona. Estas son las primeras muertes reportadas desde que el pasado sábado estallaran enormes protestas lideradas por los jóvenes en todo Marruecos. Indignación por el Mundial, pero también por cómo está la sanidad allí. Gustavo, me parece que ahora sí podemos escucharte bien. Estábamos hablando de la incidencia, ¿no?, que pueden llegar a tener estas protestas. Marruecos es uno de los aliados más fiables que tiene Occidente en el norte de África, no así de cara a España, pero sí de cara a la mayor parte de los países. Marruecos tiene dos aliados muy importantes, que son, por un lado, los Estados Unidos de Donald Trump y, por otro lado, el Estado de Israel, con lo cual se han firmado los acuerdos de Abraham. La necesidad de que Marruecos siga siendo estable es muy importante, fundamentalmente porque Argelia es otro país que está hostil y antiguo aliado de la Unión Soviética, con lo cual la necesidad de mantener a Marruecos dentro de ese orden occidental es imperiosa. Y el problema de la insurrección que se está produciendo entre los jóvenes del país y otras clases sociales puede llevar a un escenario muy similar, y así lo están viendo los expertos en Estados Unidos, al que ocurrió en Irán en 1978, cuando el Shah Reza Pahlavi fue derrocado por unas revueltas de su propia población. ¿Esto puede llegar a pasar, Gustavo? ¿Estas protestas pueden llegar incluso a llevarnos a un derrocamiento del régimen? Hablábamos antes, analizábamos con la anterior experta el estado de salud de Mohamed VI, que ya de por sí es bastante complicado. Es un momento de cambio en Marruecos. Hablamos de protestas, bueno, pues que están siendo masivas, aunque no se hayan comentado mucho hasta ahora.
¿Hay visos reales? ¿Hay realmente una oportunidad de que se pueda derrocar al régimen marroquí? El régimen marroquí está muy fortalecido fundamentalmente porque mantiene unas relaciones muy estrechas tanto con el ejército como con las fuerzas policiales, pero es pura represión lo que mantiene en estos momentos al Almacén, al Palacio, en el poder. Y hay dos nuevos actores en presencia. Por un lado está la minoría rifeña, que ha celebrado actos de constitución de partidos rifeños recientemente, y por otro lado está el viejo Frente Polisario, que lleva combatiendo por su independencia desde 1975. Estos son dos factores que deben inquietar y mucho al régimen marroquí. Y lo que ha comentado los que me han precedido, efectivamente, el estado de salud en este momento de Mohamed VI no es el adecuado, aunque la actitud y los hechos del príncipe heredero no parece alejarle mucho de ese pasado dictatorial que inauguró Hassan II y ha continuado su hijo. Y en el caso de que estas protestas sigan o incluso se intensifiquen, hablamos de que ya estamos prácticamente en la primera semana, ¿no?, de estas protestas, o sea que, vamos, está siendo desde luego muy serio. ¿Cómo va a ser o cuál va a ser la respuesta por parte del gobierno, por parte del régimen marroquí? Quiero decir, ¿es más fácil que haya cesiones, que bueno, haya algún tipo de mejora en la sanidad, en la educación, o lo contrario, que haya represión, como estamos empezando a ver sobre todo en estos últimos días? La primera respuesta es una respuesta errónea, porque es la misma respuesta que realizó el Shah en Irán, y es la respuesta a la represión. Están sacando al ejército a las calles y están permitiendo que la policía se utilice a fondo. Y esto, pues dentro de lo que es el mundo islámico, provoca muertos, y cuando hay muertos, precisamente por las mismas ceremonias islámicas del enterramiento y de los actos públicos, se generan nuevas manifestaciones que a su vez dan lugar a nuevos muertos, que llega un momento, dado cuáles son las mayorías parlamentarias en Marruecos, que serán considerados como mártires por parte de los partidos islámicos, que aunque más o menos moderados, son la mayor parte de los componentes del Parlamento marroquí. Bueno, pues pendientes de la respuesta a estas protestas, te quiero preguntar también por cuál va a ser la respuesta, o si va a haber algún tipo de repercusión en la relación con la Unión Europea, porque bueno, se ha hablado mucho, ¿no?, de esta relación, de las cesiones que ha dado ya no solo la Unión Europea, también España a Marruecos. En el caso de que estas protestas continúen, ¿puede haber algún tipo de incidencia en este sentido? ¿Puede cambiar de alguna forma la relación con la Unión Europea o incluso con España, con el actual gobierno? No, todo lo contrario. La Unión Europea por un lado y España por el otro lo que van a intentar es que la situación se mantenga, mantener el status quo dentro de Marruecos, porque no pueden saber lo que se avecina detrás. Uno de los partidos mayoritarios es un partido que está hermanado con el partido mayoritario de Erdogan en Turquía, y es uno de los que no gobierna en Marruecos, porque quien gobierna en Marruecos esencialmente es el rey, pero sí tiene parte del Consejo de Ministros y sí tiene la mayor parte de los asientos en el Parlamento. España necesita tranquilidad en Marruecos, necesita que se evite pensar en Ceuta y Melilla y, lo que es peor, en Canarias, y la Unión Europea necesita un aliado estable en el norte de África que sirva como punto de entrada para el Sahel y otras zonas que sí ya sobre las que Occidente ha perdido totalmente el control, frente a los movimientos de independencia tuaregs y a los movimientos integristas de Al-Qaeda y del Estado Islámico que se han ido instalando en esa zona de anarquía permanente que se llama el Sahel. Precisamente una de las preocupaciones a tenor de estas protestas es cómo puede afectar a la relación, a la política migratoria, ¿no? Hablábamos antes de cómo estamos viendo, bueno, pues a muchos jóvenes que se han ido a Marruecos, a España, a Bélgica. Claro, hablamos de que la población, sobre todo la población más joven, se está hartando, ¿no?, de esta situación. Puede dar lugar a que haya más migración. ¿Crees que esto puede afectar realmente a la política migratoria, en que incluso puede hacer que la Unión Europea quiera poner freno de alguna forma o gestionarlo algo mejor? ¿Puede llevar incluso a protestas en países europeos? Bien, todo un doble efecto. Por un lado, la gente que está sufriendo ahora la represión está siendo animada a emigrar a otros países europeos, Francia, Bélgica, España, en menor medida Italia, y la represión les empuja a esto. Pero por otro lado, los que ya han emigrado y vuelven de vacaciones o se comunican con sus parientes y les van contando cómo se vive en Europa, donde se ata a los perros con longanizas, según sus mensajes, y hay montañas de carne y lagos de mantequilla, según dicen,
puede potenciar efectivamente y hacer un efecto llamada mucho más intenso para que los jóvenes marroquíes emigren hacia el continente europeo. Bueno, pues pendientes de la trascendencia que esto pueda tener, de lo que pueda pasar, ¿no?, en torno a la política migratoria, te quiero preguntar también cómo puede afectar a la competencia estratégica entre Marruecos y Argelia, si puede cambiar de alguna forma el status quo en la región. Sí, efectivamente, porque el gobierno argelino, después de la lucha, de la guerra civil que tuvo en la época en que triunfó el Frente Islámico de Salvación, ha quedado con un gobierno bastante más estable, y a pesar de las tendencias izquierdistas que han ido desapareciendo con la posterior caída en los años 90 de la Unión Soviética, Argelia comienza a ser un socio a tener en cuenta, dado que las protestas dentro del país norteafricano son mucho menores o casi inexistentes comparadas con las que están teniendo lugar en Marruecos o con los cambios que se produjeron en Egipto. Hablando de cambios, Gustavo, ¿qué cambios se pueden producir en Marruecos? ¿Es posible que estas protestas terminen fructificando de alguna forma, que haya algún tipo de cesión por parte del régimen? ¿Esperas cambios en las medidas sociales? La inteligente sería fundamentalmente que Marruecos efectivamente desarrollara una nueva política de sanidad y una nueva política de educación, dado que los referentes que están recibiendo los marroquíes por parte de la gente que está emigrada en España son muy altos. Es decir, la sanidad en Marruecos ni se parece a la sanidad española, que es una sanidad universal, ni a la enseñanza, que también es una enseñanza que llega a todo el público. Y el régimen marroquí no tiene dinero suficiente para construir una sanidad de ese estilo ni una enseñanza de ese estilo, pero sí puede empezar a abrir los dedos para que entre ellos la riqueza que en estos momentos está acaparando el Macén, el Palacio y todas las personas de su entorno lleguen un poco más a la sociedad marroquí y caigan entre la gente. Pero la cuestión es que la costumbre inaugurada por Hassan II de utilizar siempre a las Fuerzas Armadas para reprimir a la población, en lugar de dar, aunque sean pequeñas cesiones. Las revueltas del PAN, me refiero de nuevo a ellas, ya mostraron que las cesiones son mucho más liberadoras de tensión que las Fuerzas Armadas y la represión consiguiente al uso de las armas. Para terminar, Gustavo, te quiero preguntar también por el tratamiento que se está dando a estas protestas en los medios de comunicación, que, bueno, parece que empiezan a interesarse por ello, pero llama la atención que, claro, comenzaron el pasado sábado, quiero decir, ha habido días, ¿no?, para informar sobre esto. ¿Hasta qué punto llega el control de Marruecos, ya no solo en sus propios medios, sino también en los medios internacionales, en los medios españoles, por ejemplo, en este caso? El lobby marroquí es un lobby que se ha estudiado poco, pero es muy importante y está muy enraizado dentro de España, tanto dando con los repartos consiguientes de determinados dineros, pero también con ciertas ventajas o con determinadas visitas que se facilitan dentro del país. El lobby marroquí está actuando en España desde hace mucho tiempo, no solo en España, también está actuando en Francia y tiene ramificaciones en Alemania e incluso dentro de lo que es la Unión Europea. Es decir, y has demostrado en este caso, tú bien lo señalas, que es muy eficaz, porque mientras que todo el mundo estaba dando ya estas informaciones sobre Marruecos en áreas más lejanas, los países del entorno de Marruecos nos hemos visto privados de estas informaciones hasta hace muy poco. Bueno, pues pendientes de estas protestas, de la cobertura de los medios internacionales y sobre todo, bueno, de la incidencia real que puedan llegar a tener. Gustavo, muchísimas gracias por estar con nosotros y muchas gracias por tu análisis. Un placer tenerte por aquí. Buenos días. Buen día. Nosotros que vamos a hacer una pequeña pausa, unos minutos, y enseguida seguimos con más información, con más analistas, seguimos con la programación especial mirando a esta crisis, a este tsunami de ira en Marruecos. ¿Te preocupa que tu inquilino no pague el alquiler? Sabemos que esto puede ser un desafío. Aunque los gastos son fáciles de calcular, el verdadero reto es gestionar la falta de pago por parte del inquilino. SEAC te ofrece una garantía de renta asegurada hasta que recuperes tu vivienda, pase el tiempo que pase. Relájate. SEAC se encarga de todo. Alquila tranquilo. SEAC responde. Dice el español, Merz afirma que Alemania ya no puede sostener el estado de bienestar y pasará la tijera al sistema de pensiones. Acaban de abrir la caja de Pandora. El lío es espectacular.
Ahora, ¿es diferente al nuestro en España? No, para nada. El lío significa que en 10 años esto está aquí arriba. Si tenemos esto aquí arriba, en 10 años, ese movimiento de jubilación va haciendo prácticamente imposible una pirámide. Piensen que esto era así, ¿eh? Esto era así. Pero no habían venido los inmigrantes a cambiar la pirámide poblacional. ¿Dónde están? La inmigración va a cubrir lo que los ciudadanos no quieren ya tener hijos, pues prefieren tener perritos todo el día. Los perritos no cotizan. Que sería una buena solución, ¿eh? Oiga, ¿usted quiere tener un perro y no quiere tener niños? Pues a pagar. Perro y el gato que paguen, ¿no? No están sustituyendo a... ¿No era mejor hace 15 o 20 años haber dicho, oiga, si usted tiene un hijo, se le vamos a apoyar? ¿Por qué? Porque nos va a ahorrar el problemón que nos viene encima. Dice, no, venga, no quieren tener hijos, vamos a tener inmigración. ¿Y dónde están? ¿O es que tenemos un entorno de inmigración donde no toda la inmigración cotiza? Vale, y si no cotiza, entonces ¿qué hacen? Comer recursos. Ah, y si comen recursos, no solucionan el problema. Y esto no es una pirámide, esto es una broma. ¿Qué es lo que dice Merz? O hacemos un cambio, o aquí no tiene pensiones ni Peter. No, pues subamos impuestos. ¿Pero qué más impuestos? Si estás lleno de deuda porque no has parado de emitir dinero y no paras de gastar como si no hubiera un mañana. España va como una moto. ¿Y tú qué estás haciendo? Recaudando todavía más. ¿Pero para qué? Para poder gastar más. ¿Para qué estás gastando más? ¿Por qué no utilizar los momentos donde la economía te da un excedente para hacer las reformas? Nadie se mete cuando las cosas están bien. Cuando las cosas van mal, no vamos a meternos, pero ahora ya no tienen margen de maniobra. Y volvemos a lo mismo. ¿Quién asume ahora la responsabilidad? Son los mismos inútiles que ahora nos dicen, vamos a sacaros de esta. ¿Pero qué vais a sacarnos? Si sois incapaces. Y ya lo habéis demostrado. Y seguimos en Negocios Televisión, atentos a estas protestas masivas en Marruecos, prácticamente la primera semana de las mayores manifestaciones que se recuerdan desde la primavera árabe. Las protestas, las quejas en torno a este Mundial de 2030 y sobre todo hablando de la corrupción, de la crisis, de la sanidad o la educación marroquí. Vamos a analizar estas cuestiones de la mano de Enrique Calvet, ex eurodiputado. ¿Qué tal, Enrique? Muy buenos días. Muy buenos días. Pues encantados de tenerle por aquí en un momento en el que hay que mirar a Marruecos, hay que mirar a estas protestas que empiezan a tornarse violentas y le quiero preguntar precisamente por esto, ¿cómo valora lo que está sucediendo en Marruecos y también qué incidencia cree que puede tener, hasta dónde pueden llegar? Sí, es una buena pregunta. Vamos a ver. Yo creo que nos ha pillado a muchísimos con el pie cambiado, es decir, esto tiene mucho de inesperado y mucha opacidad. Mis análisis modestísimos análisis de las situaciones políticas y tal, no suelen conformarse con, pues la versión oficial a veces idílica de no, espontáneo, sale espontáneamente la gente reunida por el internet y tal. Eso siempre está organizado y financiado. Vamos a decir las cosas como son. Y ahí, a partir de ahí, todo es opacidad. Es decir, nadie sabe quién está detrás de ese chat de internet llamado Generación Z212. Generación Z porque se supone que es de jóvenes y 212 es el código telefónico de Marruecos. Bueno, nadie sabe quién está detrás de eso y nadie sabe quién lo está utilizando. Entonces, la excusa es, pues queremos mejores servicios públicos, en particular sanidad y educación y tal. Es una revolución claramente urbana en un país que todavía tiene una gran población agrícola. Es una revolución, una manifestación, un levantamiento, una protesta, como se quiera saber. Es unas protestas que han manifestado de entrada su total apoyo al rey, o sea que por ahí se supone que no va la cosa, y que protestan contra la corrupción de los partidos políticos, o sea que están en contra de los partidos políticos tradicionales, una especie
de mafia combinada y sus niveles de corrupción. Pero al rey, además, lo han declarado no, lo cual en Marruecos es importante, porque es una monarquía de derecho divino, pero sobre todo que, bueno, pues la reacción del rey hasta ahora no se conoce, pero no ha sido en absoluto extrema, y no tiene nada que ver con el tipo de problemas de levantamiento social que tiene Marruecos generalmente, o de vez en cuando, en el Rif, ¿verdad? Que ese sí que es un levantamiento político contra el reino de Marruecos, ¿no? Porque quieren independizarse más o menos, etc. Por lo tanto, no tiene nada que ver con eso. Eso ahora mismo no está levantando cabeza. Entonces, ¿qué hay detrás de esto? ¿Quién lo organiza? ¿Quién lo financia detrás de esta cosa urbana? Pues desgraciadamente yo no tengo bola de cristal y no lo puedo saber. Hay que unir muchos vectores, desde la fidelidad al rey hasta el momento elegido, porque ahora, justo cuando Marruecos está a punto de volver a firmar un acuerdo con la Unión Europea que sea asumible legalmente, sustituyendo aquel que la justicia, bueno, que sigue vigente hasta que hay uno nuevo, pero vamos, que la justicia tiró para atrás por no respetar el derecho de los saharauis, pues están ahora mismo en absoluta confidencialidad, por cierto, rehaciendo un acuerdo muy importante para Marruecos y muy importante para España. También está en este momento Marruecos para esos eventos, digamos, en puertas de organizar dos grandes eventos deportivos mundiales, como es la Copa de África ya este año, que es una especie de ensayo general con todo para la Copa del Mundo que organizará incluso con España, y de pronto sufre esta desestabilización. Todo esto hace que uno se pregunte quién está interesado en desestabilizar a Marruecos. Hay que tener en cuenta que Marruecos tiene uno de los mejores servicios de inteligencia conocidos, por lo menos de lo que no son los grandes imperios continentes como el de Estados Unidos o incluso pero tiene unos excelentes. Por lo tanto, que le pille por sorpresa es curioso, muy curioso, y por lo tanto podría haber hasta, podríamos decir, enemigos interiores. Esta vez parece que no se ha levantado la bandera típica que se levanta en Marruecos cuando hay un problema, que es la injerencia de Argelia, no el enemigo tradicional, no se ha levantado. Y por ahora, cosa buena vista la situación, no parece que la reacción de las autoridades sean acudir al chivo expiatorio a través del nacionalismo. Es decir, bueno, pues entonces pues vamos a desviar la atención y decir que están atacando al sagrado Marruecos, pues a través del Sáhara o de Ceuta y Melilla o de todo eso, por lo cual yo no descartaría que sea un problema interno, pero no de revolución social, sino que utiliza y de política interna, ¿no? O sea, de ajedrez interno, en los cuales a lo mejor pueden estar los islamistas, que en Marruecos están muy controlados. Pero la verdad es que son conjeturas. Yo he expuesto más bien el panorama con todas las variables que a mí se me ocurren que hay que tener en cuenta. Yo diría que esto es de cualquier manera, contrariamente a cosas que he oído, como esto es bueno para España, porque el enemigo tradicional
se debilita y tal. No, vamos a ver, esto no es en absoluto bueno ni para Europa ni para España. Es decir, un Marruecos desestabilizado, a lo cual se podrían aprovechar inmediatamente los islamistas, aun suponiendo que no estuvieran en este momento detrás de ellos, es muy malo para España y para que siempre va a tener que vivir con una vecindad pues difícil. O sea, es decir que es el enemigo tradicional, pues se puede decir de Francia o de Portugal, yo qué sé. No, son vecinos, y los vecinos pues siempre tienen intereses enfrentados, igual que tienen capacidades de colaboración, ¿no? Es un equilibrio. Que en este momento preciso, Marruecos se desestabilice gravemente, sería un problema, ¿no? Evidentemente. Y además aumentaría las tentaciones entonces ya a Marruecos de salir por peteneras, pues por lo que he dicho, ¿no? A través del típico recurso de enardecer el nacionalismo y enardecer. Por lo cual, desde luego, lo ideal es que se arregle cuanto antes. Contrariamente a lo que se está diciendo, no es cierto que la reacción marroquí haya sido pues una reacción, como le diría yo, a la China, ¿no? Dice, pues nada, enviamos el ejército y esto se acaba en 2 días, cosa que está habiendo diálogo con los ministerios, está habiendo reconocimiento de ciertas reivindicaciones, se está intentando, y esperemos que llegue en el último momento el rey para arrogarse la pacificación a través de unas cesiones sociales, ¿no? Porque evidentemente quien esté detrás de todo esto sí es cierto que está utilizando una situación social, yo no voy a decir que sea un polvorín, pero una situación social que hay que arreglar y desgraciada. Marruecos ha crecido mucho, Marruecos ya es un país a tener en cuenta, siempre lo ha sido, pero vamos, incluso económicamente y por su posición geoestratégica, y cuando llega uno a cierto nivel es más fácil las revueltas sociales, aunque parezca mentira. Cuando un país es muy, muy pobre, pongamos Nepal, pues generalmente lo que hay son golpes de estados o cosas de estas entre facciones, ¿no? O con el ejército. No, Marruecos ya es una cosa más avanzada en muchos aspectos, que sin embargo no ha sabido cortar la enorme desigualdad económica entre unos y otros, entre la ciudad y el campo, etcétera. Entonces, eso crea siempre un humus, ¿verdad? Un sustrato para la revuelta y el descontento, del cual, y eso es lo que quería decir, se aprovecha quien le interesa políticamente, ¿no? Y ese es el que yo no sé quién es, pero el que me gustaría que pensáramos en él, para ver y espero que nuestros servicios de inteligencia sí sepan quién es. Yo creo que los de Marruecos también lo saben. Y esta contemporización, ya sé que ha habido 3 muertos, pero es que también hay que darse cuenta que lo que no es... que quien está aprovechándose de la generación Z 2212, perdón, es contradictorio a la propia lo que dice la generación Z, el atacar una comisaría. Esto en Marruecos es suicida, como es lógico, es decir. Y bueno, pues hay que el efecto... La gendarmería pues se sintió amenazada, reprimió, hubo 2 muertos, pero no es cierto que estén maximizando la represión. En Marruecos nunca la represión va a ser suave, ni va a ser exactamente todavía como la occidental, ¿no? Están intentando, yo no sé si lo que se está preparando es un cambio interno de poder entre las fuerzas que apoyan la monarquía. Bueno, pues muy atentos a la situación en Marruecos, también muy atentos a lo que pueda pasar durante este fin de semana. Enrique, muchísimas gracias por tu análisis, un placer contar contigo por aquí. Muchas gracias. Ha sido un placer y espero haberme equivocado poco. Esperemos que así sea. Muchas gracias, Enrique. Nosotros precisamente